Bueno, continuamos. Tu libro A la sombra del ángel. Vamos a iniciar el capítulo 35. Continuamos. El viento helado de diciembre barría las calles neoyorquinas como desfiladeros y penetraban a través del abrigo de pelo de camello con el cuello alto de zorro rojo. Antonieta subió todavía más el zorro alrededor del cuello y caminó a prisa hacia el hotel residencial para damas cerca de Times Square. Había tratado de comer una tarta de durazno en el restaurante, pero después de 2 bocados lo había dejado. Ese día solo había ingerido 3 tazas de té. Estaría silencioso el hotel durante la hora de la cena. Podría escribir sin oír portazos ni el chirrido del ascensor. Era urgente que se publicara la verdad. Caminando rápidamente, trató de apartar de su mente el nuevo temor. Pronto, muy pronto, tendría que ver a un médico. En su habitación, Antonieta se quitó el sombrero, arrojó el abrigo sobre la cama y se obligó a sentarse frente a la máquina de escribir. El telegrama arrugado de José seguía sobre la mesa. Todo terminó. Escribiré desde California. Se oyó un portazo y Antonieta dio un brinco. Habían transcurrido 2 semanas desde la elección. Ni una palabra de Andrés ni de nadie del cuartel general de la campaña. Solo lo que informaba el The New York Times. Resultado de la elección en México. Ortiz Rubio, candidato del PNR, millones de votos. Triana, del Partido Comunista, 40,000 votos. Vasconcelos, del Partido Antirreeleccionista, 12,000 votos. Ya no quedaban lágrimas. Lo único que bloqueaba ahora todos los demás sentimientos era la indignación contra México. Arrugó el telegrama en una pelota apretada y lo arrojó a la canasta. Tenía que trabajar. Antonieta tomó los ejemplares de los 2 artículos que había escrito para Latin America Speaks, una revista poco conocida, pero la primera en comprarle sus artículos. Habían publicado Street Performers of Mexico, Artistas Callejeros en México, y The Submissive Latin Woman, la sumisa mujer latinoamericana. Ahora le habían encargado que escribiera un ensayo político, específicamente acerca de la reciente elección. Hizo a un lado sus artículos y metió una hoja nueva de papel en la máquina. Sujetándose la cabeza, trató de aclarar sus ideas, pero el encabezado de Vasconcelos, 12,000 votos, la hería violentamente. Pensamientos brumosos se perseguían mientras trataba de encontrar una frase inicial. Washington debe reconocer la verdad. La elección mexicana ha sido la más fraudulenta de su historia. Fraude. Miles de rostros levantados hacia José en las plazas flotaban ante sus ojos. Miró la hoja blanca y se puso a escribir febrilmente. En esta gran democracia en que Estados Unidos puede ser acusado por sus ciudadanos, en este país gobernado por leyes constitucionales y en el que la oposición habla abiertamente al Congreso y a la prensa. ¿Cómo es posible comprender una elección fraudulenta e inmoral? Si el voto popular hubiera sido contado honradamente, José Vasconcelos sería el presidente electo de México hoy en día, y esta nación estaría emprendiendo el camino hacia una justicia y un progreso reales. Le fallaron los dedos, escribió y tachó palabras, frases. Las palabras no podían ganar batallas, pero ella debería encontrarlas. Por haber apoyado a Calles, el hombre fuerte, por haber interferido
gracias a su poderosa influencia por haber protegido sus intereses comerciales y no los ideales que esta nación postula, por no haber comprendido las necesidades reales de México. Por todo ello, culpo a Estados Unidos. Las lágrimas la cegaron y no pudo terminar la acusación. Era demasiado doloroso escribirla. Los vasconcelistas habían arrancado sus cartelitos de la victoria con Vasconcelos de sus tiendas y casas en cuanto la policía comenzó a amenazar. Los que alzaron su voz protestando fueron golpeados y pateados, algunos de ellos abatidos a tiros. El periódico The San Antonio Lights había publicado fotografías incriminatorias. Se apretó las sienes con las yemas de los dedos. La verdad verdadera era que los mexicanos habían vuelto a doblegarse. Lentamente, Antonieta sacó el papel de la máquina y lo arrugó. Sentía la cabeza llena de dardos y el dolor de estómago la estaba crucificando. El mundo se derrumbaba y nada podía hacer ella. Nadie a quien oír, nadie. Se obligó a pensar en Toñito, a pesar de que todos sus nervios la estaban matando. Toñito, escondido en casa de la madre de Lucha, la señora Rule. Pepe se había negado a aceptarlo en su casa. A la señora Rule nadie la domina. Había telegrafiado a Amelia. Está oculto y a salvo. También la batalla legal había concluido. Después de tanta ansiedad y tanta agonía, Alberto ganó. Antonieta se impuso a caminar hasta el tocador. Ahí estaba el telegrama de su abogado. No he perdido, dijo en voz alta. Tendría que entrar en México como un ladrón y llevarse a su hijo a alguna parte, a alguna parte. Toda la energía abandonó su cuerpo. Se sentía las piernas pesadas. Tiritando, Antonieta fue hasta la angosta cama y se dejó caer, abandonándose al vacío familiar que la arrastraba hacia abajo, sumiéndola en un agujero negro. A la mañana siguiente, una afanadora, al entrar para asear el cuarto, encontró a la señora mexicana tendida en la cama, calenturienta, vestida y con la piel húmeda y fría. Una enfermera de uniforme se inclinó sobre Antonieta al enfocar esta la mirada, por fin, en la blanca habitación. El olor le indicó que era un cuarto de hospital, el Hospital Saint Luke's en la ciudad de Nueva York, le dijo la enfermera sonriendo mientras le tomaba la presión arterial. Estuvo usted muy enferma. ¿Acaso? Comenzó a decir Antonieta, pero tenía la boca seca y no pudo formular la pregunta. Se pasó la lengua sobre los labios y lo intentó de nuevo. ¿He sufrido un aborto?, preguntó. No, querida, nada de eso, respondió la fuerte enfermera. No está embarazada. El doctor diagnosticó una crisis nerviosa. Escribió en su tabla y alzó la mirada. Ahora se recuperará rápidamente, sonriente. Dio una palmadita a su pálida paciente y salió del cuarto. Una semana después, Antonieta estaba sentada en un sofá del piso de sus amigos Clemente y Margarito Orozco. Había pasado 4 semanas en el hospital. Un colapso nervioso, dijeron. Los amigos habían descubierto dónde estaba y habían hecho lo imposible para hacerle comprender que estaba en el país de los vivientes. Inclusive, Alma Reed y el estrecho núcleo de fanáticos mexicanos, a quienes había acusado con altivez de promover el folclore mexicano en Nueva York, había ido a verla. La fama de Clemente como pintor estaba creciendo en Nueva York gracias a Alma. Y gracias a Federico García Lorca, Antonieta tenía un proyecto de trabajo. Su nuevo amigo,
El brillante dramaturgo español, con cara de niño, había sugerido que llevaran juntos al escenario una obra en español que ella traduciría, con lo cual le dio una meta, una razón para restablecerse. Había recibido el toque curativo de la bondad y aprendido a apoyarse en amigos. José había escrito cartas llenas de amargura. Había ido al norte para intentar alentar una rebelión. Capturado por los hombres de calles, había aceptado el destierro en vez de la cárcel y volvió a California a reunirse con su familia. Manuel y Mario habían escrito sus versiones de la elección. Deja de representar a María Magdalena y la Virgen María para tu Cristo crucificado, había escrito Mario, y vuelve a casa. A casa. Era un callejón sin salida. Escribió en su diario: veo a México girando en círculos y yo doy vueltas y vueltas en el centro, cautiva de su tormento infernal. Un puñado de rebeldes que se alzaron en armas para apoyar a Vasconcelos fueron ejecutados en Nogales y ahora el juego terminó. Durante un año el gobierno toleró la farsa de la democracia y es hora de volver a la normalidad. A principios de febrero regresó al hotel residencial. Su cuerpo estaba fortaleciéndose, pero seguía habiendo un vacío donde otrora umbrara su espíritu. Era una espectadora que se contemplaba mientras hacía como que vivía. Escribió a Manuel: gracias por su carta, fue un ancla en esa tumba blanca donde existí por semanas, perdida y desmemoriada. Ahora lo único que quiero es tener paz y trabajo, convertirme en una ciudadana del universo. No sé si algún día volveré a México. Mientras tanto, vivo en un claustro del que soy abadesa. Para disimular su vacío, Antonieta llenaba de diversiones sus noches. Un círculo de escritores, actores y poetas españoles, encabezados por Federico García Lorca, representaba un oasis lejos del grupo mexicano. Se sentía a salvo entre aquellos hombres como entre sus contemporáneos. Podía ser ella misma, sentir el pulso de los cabarets, Harlem y las magníficas revistas negras lejos del centro, cabarets obscenos de Greenwich Village, cines, teatro, cenas que duraban hasta las 3 de la madrugada, o noches en casa de Federico cuando él tocaba el piano y se ponía a imitar los diferentes acentos de las provincias de España, y después a casa en el subway, agotada, y por fin el sueño. Antonieta cubrió la máquina de escribir y tomó el ascensor hasta la recepción. Había llegado el correo de la tarde. Ansiosamente rompió el sobre, una carta de Mario. Después de cariñosos saludos y preguntas sobre su salud, unas frases subrayadas en rojo se destacaban. Siéntate, porque esta noticia te va a sacudir. Primeramente, debo decirte que he cerrado la casa de la calle Monterrey y he repasado el inventario con el administrador de Boari. Faltaban antigüedades incontables, piezas pequeñas. Las llevaste a empeñar en tu frenesí o las robaron. Por supuesto, tuve que pagarlas, así como los 2 últimos meses de renta. Lucha y yo nos hemos mudado a una casita que nos compró la señora Ruble en la colonia del Valle. Como tenemos pocos muebles, pensé en las cosas que teníamos en aquella bodega de San Jerónimo. Amelia encontró la llave de la cerradura en el joyero que le habías confiado. Fuimos juntos, Amelia, Lucha y yo. La bodega estaba vacía, limpiada, ni una sola pieza grande o chica, ni siquiera uno de los diseños de papá. Había un boquete más grande que un piano en ese grueso muro que da al refectorio de las monjas y que no se ve desde las piezas de delante. Claro está,
Nadie sabe nada. El velador no oyó nada. Y tu querido administrador, el padre de Manuel, niega haber conocido siquiera la existencia de la bodega. Se lo habías dicho. ¿Dónde está el inventario? Al diablo con todo, ahora nos lo han robado todo. Antonieta se llevó la carta a su cuarto y volvió a leerla. Sus tesoros, los tesoros de todos ellos, de Mario y Amelia y Toñito, estarían dispersos por el mercado de ladrones y aparecerían en los hogares de los nuevos ricos que nunca sabrían que las letras R y M entrelazadas en oro significan Rivas Mercado. Poco a poco la conmoción dejó paso a la realidad. Las joyas estaban a salvo y quedaban unos cuantos edificios hipotecados. La carta concluía pidiendo dinero, efectivo que Mario necesitaba con urgencia. La aerolínea de Acapulco prosperaría pronto. Estamos transportando nóminas y cargas a lo largo de la costa. Te envío algunas fotos de los nativos cuando nos ven aterrizar. No te hará daño reír un poco. La risa de Antonieta fue ácida. Me duele decirte que no tengo dinero que darte, mi amor. Pareces creer que tengo montones de dólares en los bancos de aquí. Seguramente habrás visto fotos de cadáveres de banqueros estrellados en Wall Street en octubre pasado. Su corredor de bolsa le había deletreado la verdad. $700,000 perdidos. Se salvó lo suficiente para pagar sus gastos de hospital y sus abogados de México. Si viviera sobriamente, podría pagar sus gastos en Nueva York hasta que sus escritos lograran mantenerla. Antonieta se recostó en las almohadas y dejó que la carta de Mario se deslizara entre sus dedos. Un muro de contención acababa de derrumbarse dentro de ella y sabía que estaba corriendo el riesgo de otro colapso. Mensajes breves y dolorosos de José la habían obligado a mostrarse fuerte para poder infundirle fuerzas a él. Por las cartas que recibió durante las semanas solitarias y confusas en el hospital, había podido trazar los pasos de José después de la elección. El peso de una nación que he abandonado recae sobre mis hombros, había escrito. ¿Por qué no me mataron? El asesinato de Campo había mancillado la pureza de su bello ardor nacional. La gente había mostrado los dientes y comenzado a responder con fuego al fuego. Había 12,000 soldados acuartelados en la Ciudad de México. El día de la elección había sido una pesadilla. Rifles bloqueando las casillas electorales, casillas cambiadas de lugar para evadir a los inspectores del partido antireeleccionista o cerrando antes de tiempo mientras los votantes se quedaban de pie esperando. Miles de detenidos por todo el país. 10,000 protestaron ante el procurador general porque no se les había permitido votar. Oídos sordos. Solo un levantamiento armado podría haber logrado algo. Una carta de Andrés le había desgarrado el corazón. Esperamos una semana en el cuartel general, pero no hubo llamado a las armas y la policía andaba tras de nosotros. Mataron a 20 vasconcelistas en las afueras de la ciudad. Un perro olfateó sus cadáveres ahí donde los habían amontonado en una tumba común. Recordó el día en que había sido nominado José en la convención del partido. Habían inundado las oficinas telegramas de intelectuales de toda América Latina, Europa y Estados Unidos, personas que lo conocían y sabían que estaba luchando por una causa justa, aspirando a un puesto honorable. Nuevamente las palabras de Andrés le incendiaron la mente. Habíamos heredado a Tolstoy y teníamos la cabeza en las nubes. Hoy todo eso se ha desvanecido. Fue solo una llamarada que de un soplido se apagó.
¿Cómo puede uno seguir viviendo con un sueño que ha sido destruido? Andrés, Mauricio, Alfonso, Germán. A medida que recobraba sus fuerzas, el desaliento fue cediendo al paso de la ira contra México. Regresaría por Toñito y después volaría a México de su vida para siempre. Un telegrama de José obligó a Antonieta a evaluar la situación en que se encontraba. Estoy desolado, solo tu lealtad me ha sostenido. Ven a California. Debemos estudiar la publicación de una revista que conserve con vida una débil llama de verdad. Detalles siguen por carta. José. Aquella noche, sola en su hotel, Antonieta batalló con su conciencia. No podía negar que la campaña había dado nacimiento a la ambición y a una hermosa fantasía. Iba a ser la primera dama del país, la esposa del presidente de México. No simplemente su esposa, sino una mujer que dejaría su huella en la historia. Una mujer que defendía los derechos humanos y los derechos que le habían sido denegados por siglos a la mujer. Había querido ser la esposa del presidente incorruptible, que diera un ejemplo de justicia para los pobres, los ancianos, los sin techo, para todas esas víctimas de la corrupción a quienes se les negaba sus derechos, para los indios embrutecidos por el alcohol, porque la vida era demasiado dolorosa para poderla aguantar. Los mexicanos sabían morir. Ella quería colaborar con José, quien le enseñaría a vivir. Estaba quieta, dejando que los pensamientos conscientes cobraran forma. Era como si toda su niñez y su juventud hubieran transcurrido preparándose para esa misión. No el papel de esposa del presidente, sino una mujer cuya vida tuviera significado. La vida tenía que significar algo. El resplandor del sueño parecía iluminar la habitación oscura. Entonces alzó su sueño hasta el duro metal de realidad. Como un molde de cera, lo vio derretirse y deshacerse rápidamente, igual que el muro dentro de ella. Todo había terminado. Vasconcelos estaba derrotado. El dolor era demasiado agudo para llorar. Antonieta se quedó mirando una mancha del techo. ¿Y él qué? ¿Cuánto amaba a José? José, desposeído de la presidencia, desposeído de sus partidarios, de la adulación y la expectativa. ¿Qué podía ofrecer ella a un José derrotado? ¿Qué podía ofrecerle él a ella? ¿Era el amor de un hombre compartir el dolor, la dicha y las depresiones, o era solamente compartir una cama? Ella quería una posición total y un compromiso total. Lo desvistió de todo hasta dejarlo desnudo y miró. Te amo, José, susurró, y una nueva emoción comenzó a llenar el vacío. Él la necesitaba. Entonces dejó que corrieran las lágrimas. Pobre José, orgulloso y derrotado. Él necesitaba su amor. El viaje a California en avión fue largo y tedioso. La espera en aeropuertos helados, los cambios de aeroplanos, pero llegó en 2 días. Él estaba de pie en la rampa, un José envejecido que la besó y la condujo hasta su viejo Ford. Se quedaron en un bungalow de Hollywood durante una semana, hablando. La amargura y la desilusión le habían cambiado el rostro. Había oído en sus ojos, había odio en sus ojos cuando habló de aquellas últimas semanas bajo la custodia de los hombres de calles, del fútil intento de reunir una fuerza militar, y entonces su decisión desgarradora de salir de México. Palabras amargas los envolvían como un manto asfixiante. Solo en brazos uno del otro encontraban respiro y refugio, un refugio temporal. Y entonces el manto opresivo volvió a envolverlos. Chorreaba veneno al condenar.
La orgía canibalesca que llamaban revolución era como Nietzsche, el trágico superhombre al que solo le quedaba sarcasmo y odio al final, pero el odio puro tenía la virtud de purificar. Finalmente, la bolsa de veneno quedó vacía y José pudo hablar de la revista que deseaba publicar en París. Se dirigiría a toda América Latina, a todos los países atormentados por los mismos males que desesperaban a México. Tengo amigos en Colombia que contribuirán y amigos en Venezuela y Argentina. No hará falta mucho capital. Nuestra revista circulará en todo el mundo hispanohablante y tu pluma cultivada, mágica, querida mía, le infundirá vida. París, la ciudad luz, sí, luz, se reunirían en París, vivirían como todos los demás desterrados de América Latina. La revista revelaría verdades. En París se puede decir la verdad. Los ojos de José estaban vidriosos por una visión interior. Mi madre dijo una vez que cada uno de nosotros nace con unas cuantas gotas de la gracia de Dios para conservarnos humildes. Tal vez por la gracia de Dios pueda yo reconstruir mi vida en algo que sea útil. Y yo, ¿dónde encajo yo en tu vida? Antonieta no planteó la pregunta. La esposa y los hijos de José vivían en Los Ángeles. Él tenía que mantenerlos. Ya se lo he dicho, pero no había dicho más que eso. Deja que ponga mis asuntos en orden y me reuniré contigo en París. Es mejor que vayas ahí directamente y empieces ya. La tomó en sus brazos. No puedo publicar la revista sin ti. Había intensidad en su tono, pero la luz había desaparecido de sus ojos. Temo regresar a México, dijo Antonieta, pero tengo que ir. Debo ingresar sin que nadie lo sepa y llevarme a Toñito. Amelia dice que Alberto ha contratado al mejor detective para descubrir dónde se encuentra. Escribiré a Jorge. Toñito y tú pueden ocultarse en su finca de Tampico antes de embarcarse en un buque hacia Europa. Antonieta y Toñito estaban parados del otro lado de la calle de Héroes frente a la casa número 45 y miraban la vieja casa, medio oculto entre sombras. Nubarrones oscuros corrían a través del claro cielo como monstruos acechantes, y el viento impetuoso azotaba las ramas de los viejos árboles, desprendiendo las hojas secas y dispersándolas por la calle. Al cabo de unos minutos, las gotas de lluvia empezaron a caer y pequeños jirones de nubes oscuras como soldaditos vencidos pasaron rápidamente y se ocultaron en las montañas. ¿Por qué quieres despedirte de la vieja casa?, preguntó Toñito. Porque es aquí donde empecé, respondió Antonieta con dulzura. Ahora la luz del sol destacaba las bugambilias que se desparramaban por encima del muro en un brillante estallido púrpura. Sus colores despertaron una respuesta consoladora en Antonieta. No importaba quién viviera ahí, era su casa, el lugar de donde ella procedía. Dejó que sus miradas recorrieran el lugar entero, consciente de las voces lejanas de niños que jugaban por ahí. Se preguntó si Huitzilopochtli los vigilaría desde su caverna, como paseantes que se detienen para admirar un jardín. Tomó a Toñito de la mano y cruzó la calle. Miraron a través de las altas puertas de herrería. Sombras movedizas revelaron manchas en la galería y unos niños comenzaron a salir del recibidor y a bajar ruidosamente la doble escalinata. Antonieta retrocedió contra la muralla, donde no la vieran, ocultándose de ese otro yo que necesitaba
tan desesperadamente tocar. ¿No es ya hora de irnos, mamá?, preguntó Toñito, y tiró de su mano con impaciencia. Sí, es hora de irnos. ¿Te gustaría viajar en aeroplano hasta Tampico? Tu tío Mario dijo que podrías sentarte junto al piloto. Dio la espalda a la casa y se alejó caminando. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.